Muy buenos días amigos del canal I. Mi nombre es Germán Ferrer y esto es Venezuela en la Red. Bienvenidos a nuestro espacio de hoy. Han sido reiteradas las alertas que hemos hecho de las campañas desestabilizadoras de la oposición radical venezolana que con sectores de la derecha norteamericana fomentan la inestabilidad política y la paz social de Venezuela. Esta afirmación se pone de manifiesto en el desmedido señalamiento por parte del presidente de los Estados Unidos al declarar una situación de emergencia nacional por el riesgo extraordinario que supone el Estado venezolano contra la seguridad de la nación norteamericana y firmar una orden que adicionalmente impone sanciones a autoridades civiles y militares venezolanas. Esto, además de absurdo, pone una vez más en evidencia la vocación imperial norteamericana, canallesca acción que ha sido calificada por el presidente Nicolás Maduro como la más brutal agresión de muchas de las que los Estados Unidos han ejercido contra Venezuela, constituyendo, según plantea el jefe del Estado, la antesala de un posible bloqueo económico, financiero, comercial y energético contra la nación. Ante esta emergencia, el presidente Maduro ha solicitado a la Asamblea Nacional una ley habilitante especial para dictar normas que garanticen y fortalezcan la soberanía nacional, al tiempo que ha ordenado una alerta militar general y ejercicios para preparar a la población ante cualquier contingencia bélica. Granada, Panamá, República Dominicana y otros son ejemplos cercanos. La medida adoptada por los Estados Unidos es inaceptable y debe ser condenada por todas y todos los venezolanos sin distingo de signos políticos, pues no solo se agrede al gobierno nacional, sino que esta medida constituye una agresión a todos los pueblos libres del mundo y en particular de Latinoamérica. Hoy la conjura contra la revolución venezolana, expresada en el gobierno incluyente con ideas de profundas reformas sociales, es lo que guía la reacción de quienes ven en este proceso la mayor amenaza contra sus esquemas de exclusión. Como mediadores imparciales recibimos la visita de los cancilleres de UNASUR, quienes manifestaron su respaldo al gobierno legítimamente electo que preside Nicolás Maduro y rechazaron la injerencia de naciones foráneas en la política nacional. El secretario general de UNASUR, el expresidente de Colombia, Ernesto Samper, destacó que tras numerosas reuniones con los actores de la vida nacional, los cancilleres se iban con un razonable optimismo. Hugo Chávez y Nicolás Maduro son la antítesis de los intereses que siempre gobernaron al país. Por ello, la conjura no cesa y no hacen más que buscar derrocar al gobierno de las mayorías apelando a los siempre mecanismos de fuerza inconstitucionales. Hoy más que nunca Venezuela, su gobierno, las Fuerzas Armadas, pero sobre todo el noble pueblo venezolano trabajador y de espíritu inquebrantable están siendo objeto de acciones encaminadas a minar la moral y la unidad que le da a este país el legado de Hugo Chávez. Detrás de toda esta agresión está el interés económico del imperio por hacerse de las riquezas petroleras venezolanas, cuyas reservas probadas son las mayores del planeta. Este manifiesto no solo es un espaldarazo a las políticas de respeto del gobierno revolucionario, sino que tiene y debe verse como el rechazo a las expresiones y acciones golpistas de sectores venezolanos en alianza expresa con los Estados Unidos. Hoy en el programa estaré conversando con Calixto Ortega, exparlamentario y vicecanciller para Europa, al regreso de la pausa comercial. Estamos de regreso en Venezuela en la Red, hoy con Calixto Ortega, parlamentario del Parlamento Latinoamericano y vicecanciller para Europa. Así es, Calixto. Sí, así es, ¿verdad? Bienvenido, Calixto. Muchas gracias por
acompañarnos el día de hoy nuevamente. Por invitarnos. Gracias a ustedes por invitarnos y sobre todo en Bienvenido. estos momentos, ¿no? Calixto, hoy a nivel internacional pues tenemos noticias, ¿no?, con relación a lo que ha planteado el presidente Obama con ese decreto, esa ley que ha firmado ya, que evidentemente es una agresión para Venezuela. ¿Cuál es tu propuesta? ¿Como parlamentario, como ministro, viceministro o como miembro del Partido Claro, yo soy básicamente un venezolano más preocupado por estas circunstancias que estamos viviendo en este momento, en el cual no existe la menor duda, tal cual como lo ha dicho el presidente Nicolás Maduro. Venezuela se encuentra claramente bajo una amenaza expresa que ha hecho público el gobierno de los Estados Unidos, el presidente Barack Obama. ¿Qué alcance tiene esa amenaza? Bueno, ese es justamente uno de los análisis que se pueden hacer sobre estos anuncios absolutamente constitutivos de una agresión contra nuestro país, es que son amenazas abstractas que no especifican exactamente cuáles son, pero que el análisis nos puede llevar a conclusiones ciertas. ¿Constituye eso una conspiración por parte de los Estados Unidos? Mira, debo comenzar diciendo que quien dirige la política exterior en nuestro país, por mandato expreso de la Constitución, es el presidente, en este caso el presidente Nicolás Maduro. Solo su vocería es la autorizada para fijar posiciones en materia de política exterior. Y, por supuesto, después del presidente, las vocerías autorizadas, como la vocería de la canciller Delcy Rodríguez. De tal manera que todo lo que se diga en esta materia, todos los venezolanos, los que los acompañamos el proceso bolivariano, pero incluso los que están en oposición por ese mandato constitucional, tienen que someterse a los criterios que defina la direccionalidad que le da el presidente Nicolás Maduro a este tema. El presidente ha dicho en la locución reciente en la Asamblea Nacional, cuando fue a plantear la solicitud de poderes especiales, un habilitante de poderes especiales para defender a nuestro país, que habían suficientes indicios para pensar que Estados Unidos, el presidente Barack Obama, estaba preparando un bloqueo contra nuestro país. ¿Tú crees que eso es lo que buscan los Estados Unidos? Mira, yo creo que el bloqueo al cual se refiere el presidente Nicolás Maduro ya es un bloqueo en términos abiertos y expresos, porque quien tuviera duda en relación a que Estados Unidos o el gobierno de los Estados Unidos, debemos aclarar eso siempre, ¿no? No estamos hablando del pueblo de los Estados Unidos, no estamos hablando de los estadounidenses, ¿no? Nosotros no somos, como se pretende hacer ver a veces, que somos anti-norteamericanos. No, nosotros no somos anti-norteamericanos, ni anti-nada, ¿no? Ni anti-argentinos, ni anti-nada. Lo que sí somos es profundamente anti-imperialistas, que son dos conceptos totalmente distintos, como la mayoría de la población norteamericana, la mayoría de la población de los Estados Unidos, también lo es. Son profundamente antiimperialistas porque no quieren que su país se esté involucrando en estos temas. Pero en el fondo, ¿qué hay, Calixto, con relación a esto? En el fondo hay muchas cosas, esto da para muchísimos análisis, pero vamos un poco, lo que hemos siempre venido denunciando, de que hay una clarísima interferencia del gobierno antes de George Bush, cuando el presidente Chávez, hoy con Obama, digo yo inesperadamente porque... o inesperadamente si tomamos en cuenta que a él se le dio un premio Nobel preventivo de la paz, que estoy seguro que la Fundación Alfred Nobel en Estocolmo tendría que analizar con cuidado cuando otorga estos premios que tienen una gran significación, cuando se le otorga un premio Nobel de la Paz a Luther King, cuando se le otorga a Rigoberta Menchú, imagínense ustedes, ahora anticipadamente, sin que existiera ninguna razón para ello, se le otorga también a Obama, que justamente no se ha caracterizado por ser un hombre de paz como muchos esperaban, independientemente de las diferencias que se tuviesen con el estilo de gobierno de los Estados Unidos. Su elección creó una expectativa positiva, pero que definitivamente se ha derrumbado. Entonces ya no son el apoyo a todas estas invasiones recientes de los Estados Unidos, ataques a países, sino ahora nuestro país, Venezuela, proporcionalmente con los Estados Unidos,
un país pequeño, 400 y tantos millones de habitantes versus 30 millones de habitantes, el potencial económico, financiero, militar, ¿Tú pues, crees que seamos una amenaza no para lo los Estados podemos Unidos? comparar, no somos absolutamente ninguna amenaza. Venezuela no es una amenaza absolutamente para ningún ¿Y país. qué lectura Lo que darle, sí Calixto? pudiéramos decir es que Estados Unidos es una amenaza para Venezuela, no una amenaza que ya tiene pasos concretos que ha dado. Y para otros países ya no es una amenaza. El gobierno, repito, de los Estados Unidos, la extrema derecha de los Estados Unidos, ya en otros países no es una amenaza, sino que ya hay hechos concretos de intervenciones de diferente naturaleza. Cuando el fulano decreto, porque tengo que calificarlo de esa manera, habla de que existen condiciones extraordinarias e inusuales. Uno se pone a investigar cuántas veces ha utilizado los Estados Unidos esa terminología para justificar una acción. Cuando se dice es extraordinario es porque no se trata de una cosa ordinaria, de los que suceden que según su criterio, no compartido también, pudieran justificar una acción de esa naturaleza para ellos, porque representa una amenaza cierta, por lo que fuere. Yo no quiero referirme Bueno, ellos absolutamente escriben la violación de los derechos a humanos ningún en caso. Venezuela. Sí, lo sabemos, ¿no? Sabemos cuáles son los argumentos que ellos están manejando, pero quiero referirme a estos términos. E inusuales que no tienen ninguna cosa que decir al respecto. Y en relación al tema de los derechos humanos, nosotros bien sabemos que durante los gobiernos bolivarianos desde el 99 en adelante, presidente Chávez, presidente Maduro y los que acompañamos en este proceso, ha habido un respeto escrupuloso de los derechos humanos. Lo que sucede es que definitivamente la extrema derecha en el mundo está mejor organizada de lo que nosotros pudiéramos pensar y que se protegen unos con otros, ¿no? Así como protegieron a Posada Carriles, también protegen a Leopoldo López, guardando por supuesto la distancia de las acciones que se cometieron. Pero llama poderosamente la atención. Si alguien tuviese alguna duda, nadie puede tenerla, de que son personas que tienen un altísimo nivel de compromiso con esos intereses y que están más identificados con los intereses antivenezolanos que con los intereses venezolanos. Sí. Y esta acción que llevó adelante Estados Unidos dejó al desnudo esto. Incluso convencido estoy de que esto va a tener una incidencia hasta en las posiciones que se manejan dentro de la oposición venezolana. Sí, ahora la ONU también ha declarado que estamos violando los derechos humanos. Recientemente sacaron una declaración en ese sentido. ¿Cuál sería, en tu caso, pues, qué respuesta darle? Mira, a veces hay vocerías que no corresponden exactamente a una decisión colectiva de Naciones Unidas. Yo lo que sí pudiera decir como un hecho absolutamente cierto es que en Naciones Unidas recientemente Venezuela fue apoyada por una mayoría abrumadora de 182 votos, 181 votos fueron respaldo para Venezuela para ingresar en el Consejo de Seguridad. Eso habla por sí solo. Y que en un momento determinado algún vocero haga una afirmación de esa naturaleza, pues nosotros tenemos argumentos de sobra y totalmente justificados que desmienten esa posibilidad. Vamos a una pausa, Calixto, y al regreso nos responde qué defensa debe esgrimir Venezuela frente a estas agresiones. Ya regresamos. De regreso a su programa Venezuela en la red COI con Calixto Ortega, parlamentario y vicecanciller para Europa. Calixto, habíamos dejado una pregunta en el aire con relación a qué defensa debe esgrimir Venezuela frente a esta agresión. Mira, la defensa nuestra es la verdad. Nosotros no tenemos absolutamente nada que ocultar en el país con respecto al tema de los derechos humanos. Por el contrario, nosotros podemos exhibir el respeto que hay
en nuestro país en relación a la libertad de expresión, a las libertades políticas, a los derechos humanos. Lo que sucede es que estos son temas a los cuales a veces se les da un tratamiento en abstracto y se pretenden hacer ver hechos o eventos total y absolutamente justificados, apegados estrictamente a la ley, como es el enjuiciamiento de algunos dirigentes políticos, pero no por sus creencias políticas, no por sus puntos de vista. Allí, por ejemplo, en Venezuela hay varios opositores, vamos a decir, de proyección nacional que ocupan cargos porque fueron electos y esos resultados fueron total y absolutamente respetados. No, lo que sucede es que no porque alguien ocupe un cargo determinado o porque tenga una posición política X, puede utilizar eso como una especie de protección para quedar exento de la aplicación de la ley. No puede convertirse eso en una coraza de impunidad para violentar la ley. Entonces estas personas que están siendo enjuiciadas es en ocasión de hechos específicos que cometieron. Y nosotros tenemos que decirlo, Germán, no ni con orgullo ni con vergüenza, sino como un hecho cierto. Existen funcionarios que han sido ministros y otras instancias, gobernadores, alcaldes, funcionarios de los gobiernos del presidente Chávez y del presidente Nicolás Maduro, que también están detenidos, algunos de ellos, otros cumplieron pena por haber incurrido en conductas violatorias de la ley. Entonces nosotros no tenemos que proteger a personas que porque presuntamente militaron del lado del chavismo o en apoyo de los gobiernos bolivarianos y que incurren en un delito, no debemos protegerlos por eso. Por supuesto que tampoco una persona, independiente de la militancia que tenga en la oposición, al incurrir en un hecho en contra de la ley, la cosa se vaya a pasar por alto. Así que ahí no hay ninguna violación. Claro. Y nuestra respuesta es la verdad de el respeto que acá tenemos nosotros por esto, por los derechos humanos, libertades políticas, libertades de expresión. El presidente pidió una ley habilitante como defensa, ¿no? Ante esta situación. ¿Qué opinión te merece eso? Mira, comenzamos el programa diciendo que según mandato constitucional al cual todos estamos obligados, es el presidente Nicolás Maduro el que tiene la autoridad única en materia de política exterior. La vocería la tienen otras, como en el caso, por supuesto, de la canciller Delcy Rodríguez, pero la autoridad la tiene el presidente. Y por tanto, siendo que se trata un tema de una repercusión internacional casi determinante, pero también con eventuales, vamos a decir, eventuales acciones a nivel nacional, consecuencias, a nivel nacional, pues nada tan razonable como que, siendo que el presidente, la Constitución le da esa autoridad, el presidente, además de los mecanismos que están establecidos en la Constitución, la Asamblea Nacional le otorgue poderes extraordinarios a objeto de poderle dar el más amplio y más contundente cumplimiento a ese mandato constitucional. Venezuela debe acudir. Todos estamos, eso es una solicitud que está en perfecta sintonía con las circunstancias que estamos viviendo y en perfecta sintonía con nuestra Constitución Nacional. ¿Venezuela debe acudir a los organismos internacionales, Cali? Nosotros hemos acudido a todas las instancias. Nosotros hemos acudido a la vía diplomática, a la vía política, a los movimientos sociales en el mundo, a la opinión internacional. Hay personalidades en el mundo que se han pronunciado con respecto a este tema. Y, por supuesto, también lo dijimos, el gobierno de los Estados Unidos ha quedado al descubierto cuando nosotros desde hace tiempo venimos denunciando que se ha inmiscuido en asuntos internos de Venezuela, tratando de marcar pautas dentro de la política venezolana y aquella, costumbre, vamos a decir así, aquella actitud imperialista que tienen los Estados Unidos de pretender legislar para el mundo, ¿no? No olvidemos que aquella tristemente famosa ley Helms-Burton para aplicar el bloqueo a Cuba es una ley así como que tiene que cumplirla el mundo entero, ¿no? Eso es como que si nosotros hiciéramos una ley aquí en Venezuela para obligársela a cumplir
a los propios norteamericanos o a cualquier país del mundo. Y en eso tenemos que estar alerta absolutamente todos los venezolanos, porque esto no es una acción que va a distinguir entre unos y otros, quienes están a favor o en contra. Esto es una amenaza que, si se llega a concretar en otras fases, porque ya hay fases que se activaron desde hace tiempo, va definitivamente a afectar a todos los venezolanos. Por eso es que estamos observando que hay una conciencia, incluso en unos factores de oposición. Siempre hay los radicales antinacionalistas, antivenezolanos, pero hay una mayoría también que está reaccionando en contra de esto. Mira, UNASUR recientemente estuvo aquí. Sí. Samper, bueno, se fue de alguna manera satisfecho con las propuestas que se hicieron y su relación con el problema. Ahora, sin embargo, la MUD descalificó ese trabajo que estaba haciendo UNASUR. ¿Qué crees tú de eso? Mira, en primer lugar, dentro de esas circunstancias inusuales que se presentaron en Venezuela, cada quien puede interpretar esto bajo su sano criterio, pero una de las circunstancias inusuales es que desde Venezuela se han promovido integraciones absolutamente importantes, no únicamente por la iniciativa del presidente Chávez, del presidente Maduro o del gobierno en general, sino la sumatoria de una cantidad de jefes de estados a nivel de Latinoamérica, donde ha habido un despertar de grupos sociales, donde ha estado el presidente Correa, el presidente Morales, los presidentes Kirchner, Lula, no quiero que se me escape, los presidentes Ortega de Centroamérica, donde hay todo un movimiento que no hay duda de que se ha logrado materializar en los últimos años integraciones que quedaron esperando casi el sueño de los eternos. La propuesta de Bolívar de integración latinoamericana, 200 años casi que esperando. Hoy tenemos UNASUR, hoy tenemos otros mecanismos como la CELAC, tenemos Mercosur. La CELAC es un organismo de reciente data, pero que está adquiriendo una fortaleza bien importante, y todos esos mecanismos, ¿no? Nosotros nos conocemos mejor entre nosotros mismos, los latinoamericanos, que de otras latitudes, y estos países latinoamericanos saben perfectamente bien cuál es nuestra posición con respecto al tema, por ejemplo, de los derechos humanos, que es uno de los falsos argumentos que se utiliza en contra de Venezuela. ¿Tú no crees ¿Cómo que reaccionamos nosotros? hay cinismo en esa propuesta de los Estados Unidos? Mira, hay la conciencia absoluta de quienes manejan estos argumentos que están mintiendo. Aquí, por ejemplo, yo recientemente hice una visita en algunos países en Europa, estuve en la Unión Europea, y es increíble, ¿no? De los eventos, ¿no? Y cierro con esto, en los eventos que hubo en febrero del año 2014, donde lamentablemente fallecieron 43 venezolanos, si el número no se me escapa, la mayoría de las personas que murieron fue por acción de aquellos que promovían el cierre de las calles y las barricadas, incluso unos 12 o 13 funcionarios nuestros entre policías. Pues entonces la opinión pública, lamentablemente, ese poder comunicacional que tiene la derecha internacional, hace ver como que si esos muertos los hubiese causado. Vamos a una pausa, Calixto, y bueno, al regreso seguimos hablando de este tema. Ya regresamos. De regreso a su programa Venezuela en la Red con el vicecanciller Calixto Ortega, vicecanciller para Europa. Calixto, nos estabas conversando sobre la situación de los 43 fallecidos en las últimas... Mire, Germán, nosotros tenemos que activarnos. Todos los venezolanos tenemos que activarnos, pero por supuesto, principalmente los que hemos estado de lado respaldando los gobiernos bolivarianos, al presidente Chávez, al presidente Nicolás Maduro, la militancia toda. Ahorita con estos mecanismos de comunicación cualquiera puede establecer relaciones con cualquier parte del mundo a través de estos mecanismos, algunos de ellos que son gratuitos, el WhatsApp, por ejemplo, ¿no? Entonces uno vive en ese constante, entonces tenemos que activarnos con más fuerzas para hacernos llegar nuestra mensajería. Unos con mayor responsabilidad que otros, ¿no? Los que estamos, por ejemplo, en funciones
de representación del Estado venezolano, del gobierno venezolano en las diferentes misiones diplomáticas, estamos obligados a tener una actitud proactiva, no a esperar ni siquiera que lleguen instrucciones precisas que, por supuesto, desde la Cancillería, nuestra canciller Delcy Rodríguez está a las 24 horas del día encima de este tema, sino que también tomar iniciativas. ¿Por qué? Porque, si no todos, la inmensa mayoría de los que cumplen esas funciones son personas que tienen un conocimiento de la realidad venezolana y que tienen formación política y que tenemos que ir aquí, ¿no? Ahora, Calixto, yendo a tu pregunta, pero déjame decir esto, ¿no? Yo ahorita recientemente acabo de regresar de una visita a diferentes países que forman parte de mi trabajo. Fui a la Unión Europea, fui a Alemania, fui a otros lados, y me sorprende que estas personas que perdieron, estos hermanos venezolanos que perdieron la vida a raíz de los eventos del año pasado, de febrero de 2014, la opinión en gran medida que existe afuera es que esos 43 personas que fallecieron fueron por acciones de gobierno. Entonces es una cosa realmente impresionante porque nosotros a nivel nacional, en Venezuela, en nuestra patria, tenemos toda la posibilidad de defendernos y la gente está clara con respecto, tanto los que estamos del lado del gobierno como que estamos del lado de la oposición. Pero afuera hay un avasallamiento por parte de la prensa internacional de derecha. Fíjate tú la denuncia que recientemente hizo el presidente Nicolás Maduro, que también desde la Cancillería, nuestra canciller Delcy también hizo la denuncia. Solamente, y lo lamentamos profundamente y tenemos que decirlo así, solamente en el caso de España, y así también lo hice yo saber a autoridades de la Cancillería española que lo saben, pero nosotros lo que hacemos es que le aportamos las pruebas. Mira, si no lo han visto, si no lo han leído, aquí tienen el resumen, como hicimos en estos días por una instrucción del presidente, también una reunión con el vicepresidente Arreaza, con un grupo de empresarios españoles, con el propósito de, mire, si han estado tan ocupados que no se han enterado, aquí están las pruebas. 900 páginas, Mira. 900 páginas en la prensa española, desde el 1 de enero de 2014 hasta el 14 de febrero. El 95% en contra de nuestro país, la mayoría plagada de falsedades y de mentiras. Pero en toda esta situación, Calixto, ¿crees que hay un peligro de un bloqueo para Venezuela? Mire, nosotros deberíamos estar, como lo ha dicho el presidente Nicolás Maduro, tenemos que estar preparados para ese escenario. ¿Tú crees que es una escalada esto? Mira, uno siempre actuando de buena fe y esperando que las cosas se imponga la sensatez, no pasen a mayores las cosas que ya están en términos graves, ¿no? Esta acusación contra funcionarios, contra 7 funcionarios nuestros, ¿no? Incluyendo una fiscal del Ministerio Público, que lo que está haciendo es sencillamente cumplir con su deber de acuerdo a lo que está allí, ¿no? Entonces, este enjuiciamiento del señor López, del señor Ledesma, que están en expedientes, ¿no? ¿O es que acaso no sabemos que la detención de un alcalde mayor, como el caso de Ledesma, va a atraer opinión pública? Por supuesto, porque se trata de un funcionario de un rango importante en el país. Pero es que acaso por alcalde mayor se tendría que tapar las circunstancias en las cuales está claramente en curso, tal como hay un seguimiento de actividades desde hace tiempo. El estudiante Tesalej, creo que se llama, sí. Hace denuncias en contra del alcalde, porque hasta eso ni se cuidan de eso, y más recientemente un grupo de oficiales, unos activos, otros retirados que intentaban una locura en días recientes, señalan expresamente la responsabilidad del señor Ledesma. Entonces sencillamente es, bueno, entre más alto es tu posición política y ante la opinión pública, mayor responsable tiene que ser tu conducta, y ese hecho no te puede convertirse en una especie de patente de corso, valga la... Sí, Calixto, recientemente, bueno, ya hay conversaciones muy cercanas, Cuba y el acercamiento con los Estados Unidos. Y ahora se revierte esa posición que había contra Cuba, ¿será contra Venezuela entonces las nuevas agresiones? Mira, lo de Cuba, lo de Estados Unidos contra Cuba era un hecho absolutamente ridículo y vergonzoso. Ridículo y vergonzoso, ¿no? ¿Se repite eso a Venezuela? Un país de 11 millones de habitantes, ahí a escasos kilómetros
de esa potencia económica, financiera, tecnológica, militar. Sí, no sé qué. Llegó un momento en que yo creo que eso es una estrategia que utilizó el presidente Obama en vista de que, por ejemplo, en las Naciones Unidas siempre hubo una votación absolutamente abrumadora donde los Estados Unidos se quedaba sola y un poco quiso lavarse la cara. No olvidemos que los segundos periodos de los presidentes norteamericanos tienen características distintas a los primeros periodos. En los primeros periodos lo que están es cuidándose de garantizarse una reelección, en los segundos periodos se atreven a dar una cantidad de pasos. En el caso de Venezuela... ¿Pero qué busca Obama ahorita en este momento? Ya Obama se va sí, se del va, mandato. ¿no? Y con estas acciones que buscaría entonces. Así como comenzamos el programa, yo creo que la Fundación Albert Nobel, en Estocolmo, debería revisar, y por vergüenza este señor debería regresar ese premio Nobel preventivo al cual no se ha hecho merecedor. Es decir, esa institución, el Alfred Nobel, que fue un inventor, el que inventó la dinamita, que creó armas de guerra, él se vio que sus inventos le hicieron tanto daño a la humanidad que creó estos premios y legó su fortuna, prácticamente dejó a la familia sin herencia y legó su fortuna para crear a los inventores en diferentes áreas, química, física, medicina, y también el Premio Nobel de la Paz, ¿no? Entonces este señor se estará revolcando en su tumba viendo que se le ha otorgado un premio Nobel a alguien que no es que no ha hecho ningún mérito para merecerlo, por el contrario, está un premio totalmente desmerecido, mal otorgado, y que la Fundación Alfred Nobel en Suecia debería revisar sus estatutos y ver qué tratamiento se le da a un premio Nobel que fue deshonrado por quien lo recibió. Los Estados Unidos tienen una experiencia de invasiones en América Latina, Panamá, Grenada, con la muerte de Bishop. Sí. Es decir, ¿estaremos nosotros también en esa línea? Mire, los tiempos han cambiado totalmente. El sistema de integración y de comunicación de nuestras comunidades le hace más difícil a la extrema derecha norteamericana tomar decisiones de esa naturaleza, pero es que también hemos visto hechos recientes en algunos países del África, en algunos países árabes donde se ha actuado. Nosotros no podemos descartar, como lo ha dicho el presidente Nicolás Maduro, nosotros tenemos que estar preparados para cualquier eventualidad y es preferible estar preparado para un escenario difícil y que las circunstancias se presenten menores y no al revés. No podemos pensar que no va a pasar nada, ya estos son pasos y hechos concretos que están avanzando, pero bueno. Estamos ya en la parte final del programa, hoy con Calixto Ortega, vicecanciller para Europa. Calixto, habíamos dejado una pregunta en el aire. ¿De cuáles son las amenazas que se ciernen sí, pudieran ser sobre nuestro país? Bueno, exacto. Ya hay eventos que pudiéramos considerar los hechos concretos, que no son amenazas, ¿no? Amenazas son las que eventualmente pudieran desarrollarse en el futuro. Pero los hechos concretos es que hay una clarísima interferencia del gobierno de los Estados Unidos en asuntos internos de Venezuela, cuando de manera absolutamente descarada le da apoyo a factores de oposición que están más identificados con el green card del norteamericano que con la cédula venezolana, ¿no? Hay muchos, lamentablemente hay unos cuantos venezolanos, no muchos, la mayoría son patriotas, y cuando digo la mayoría me refiero no solamente a los que estamos del lado del gobierno bolivariano, sino incluso a la mayoría también venezolanos de oposición que tienen una actitud nacionalista, patriótica, pero hay grupitos pequeños que tienen muchísimo poder que sus intereses no están justamente en nuestro país, sino que sus intereses están en esa extrema derecha internacional y en las grandes empresas energéticas del mundo, que no olvidemos que son muchos los temas por los cuales nosotros podemos desarrollar en relación a cuáles son los elementos que perturban más a esas posiciones de la derecha, de la extrema derecha internacional, pero que yo quisiera focalizarlos en dos: petróleo y política exterior, ¿no? La defensa a ultranza, con un criterio nacionalista de nuestros recursos naturales y el ejercicio que hacemos
para la administración de esos recursos, donde en la faja petrolífera los impuestos del 1% de regalía al 33 y tantos por ciento, los impuestos a pagar de menos del 5% a más del 50%, que antes todo ese volumen de dinero se iba para la ganancia de las transnacionales, hoy se queda en el país para atender las necesidades sociales. Eso es motivo suficiente como para que se nos convierta en un objetivo a atacar. ¿Por qué? Porque estamos atacando intereses absolutamente determinantes de capital. Y el otro tema de política exterior, resumido en un minuto, la política exterior, el ejercicio soberano de nuestra política nacional, el ejercicio soberano de nuestra política internacional y el promover la integración de nuestros países, eso también, esas pudieran ser, sobre todo la segunda, una de esas circunstancias inusuales. Es decir, es que antes los gobiernos que habían en Venezuela se sometían a nuestras directrices y resulta que estos dos gobiernos, el presidente Chávez y el presidente Nicolás Maduro, eso podrá ser inusual para ellos, ¿no? Pudiera ser. Nosotros estamos seguros que esos dos elementos, ellos lo califican siendo elementos que enaltecen el gentilicio venezolano. Esos elementos son vistos más bien como un mal ejemplo. Y la relación nuestra, Venezuela, pues, con China y Rusia. Bueno, nosotros tenemos una política abierta a la amistad en el mundo. Creemos en el mundo pluripolar, en el mundo multipolar, donde nuestro país de manera soberana se relaciona con cualquier país del mundo y no solamente como era antes, que era casi exclusivamente con los Estados Unidos. Hoy tenemos importantes inversionistas europeos, asiáticos, norteamericanos, porque repito, no tenemos absolutamente nada en contra de los ciudadanos norteamericanos, incluso hay inversiones norteamericanas importantes, lo que sí nos oponemos abiertamente a sus políticas de intervención en nuestro país. Entonces nosotros tenemos abierto un abanico de relaciones en el mundo y nosotros estamos recibiendo apoyos absolutamente de todas partes del mundo, tanto de gobiernos como de grupos sociales, como de intelectuales, partidos políticos. Como político, ¿cómo ves el país? Mira, yo veo el país en este momento frente a un gran reto. La oposición venezolana, con refuerzos del extranjero, que los refuerzos vienen siendo mucho más importantes que la aparente fuerza que tienen estos grupos de extrema derecha en Venezuela, nos han creado una circunstancia donde definitivamente nosotros tenemos que estar bien atentos y bien alertas hasta superar esta circunstancia. Cuando fallece el presidente Hugo Chávez, nos vieron, este es el momento de la gran debilidad. Quienes conocemos al presidente Nicolás Maduro desde hace tiempo, por haber trabajado con él en el Parlamento, por haberlo conocido personalmente, sabemos de no solamente la calidad humana que tiene Nicolás, sino el gran compromiso político que tiene con el legado del presidente Chávez. Calixto, Nicolás viene de una formación política, discúlpame, Nicolás viene de una formación política del mundo difícil, ¿no? Primero fue en la época aquella del partido que liderizaba Jorge Rodríguez, Liga Socialista. La Liga Socialista. Posteriormente viene de estar en la política de los sindicatos, después en la escuela de la Asamblea Nacional, la formación de los partidos, PSV, MBR 200 antes, luego el PSV. Trayectoria política. Claro, y después 6 años y medio totalmente al lado del presidente Chávez. Nosotros tenemos quienes le conocen y además mucho más allá de quienes le conocen personalmente saben y está demostrando que Nicolás se está engrandeciendo frente a estas dificultades y yo creo que fue totalmente certera la opinión del presidente Chávez cuando aplicó el criterio primus inter pares, el primero entre iguales, de un grupo de dirigentes nuestros que tenían calificación para asumir esa responsabilidad, pero en ese momento era Nicolás y ahora se está evidenciando que el presidente Chávez tuvo todo el tino y el presidente Nicolás Maduro cuenta 100% con el apoyo del partido y estoy seguro que con amplísimos sectores de hasta la oposición venezolana. Háblanos de las parlamentarias, brevemente. Las parlamentarias, muy brevemente, ¿no? Tal como está el panorama antes de el triste decreto Obama,
todo se perfila de que nosotros vamos a tener una victoria contundente, porque ha habido una atención que no se ha abandonado en los amplísimos sectores populares de Venezuela, en el área de alimentación, de salud, de vivienda, todo está a la vista de lo que se ha hecho, y que dentro de la propia oposición hay más desencuentros que encuentros. Entonces, pero sin embargo, nosotros no debemos dormirnos en los laureles. ¿Por qué? Porque esa es otra lectura que hay que darle, ¿no? Es que si ciertamente esos sectores de oposición tienen ese respaldo desde afuera, particularmente del gobierno de los Estados Unidos, es que están viendo con claridad que la oposición no tiene absolutamente ningún chance en las parlamentarias. Porque si ellos pensaran que la oposición va a ganar las elecciones parlamentarias, dejarán las cosas tal cual como están para que eso avanzara. Calixto, una reflexión final breve al país. Pues la reflexión final es, estamos ante una amenaza absolutamente cierta que se ha concretado en este triste decreto del presidente Obama. Nosotros llamamos a los venezolanos a estar alerta, y nosotros también desde esta humilde tribuna, de esta humilde opinión, llamamos a la reflexión a la sociedad norteamericana, al gobierno norteamericano. Tuvimos oportunidad de conocer a algunos cuantos funcionarios norteamericanos cuando fuimos a cumplir funciones en la Embajada de Venezuela en los Estados Unidos, y llamamos a la reflexión al presidente Obama, que definitivamente también sabemos que su expresión no corresponde exactamente a sus únicos y exclusivos criterios, sino que hay fuerzas superiores a los propios gobiernos de los Estados Unidos que imponen una agenda guerrera, que imponen una agenda agresiva contra los países que no se someten a la voluntad de estas líneas políticas que vienen de la extrema derecha. ¿Optimista o pesimista? Sumamente optimista. Bueno, Calixto, sumamente optimista, pero siempre en una posición de extrema precaución. muchísimas gracias, Calixto, por acompañarnos. Gracias, hermano. Por las leyes de la República. La aplicación de la ley ha sido la respuesta seria y contundente del gobierno, pero el acecho persiste y los revolucionarios deben estar atentos para preservar y defender el legado de justicia que dejó el comandante Chávez en defensa del proceso bolivariano. No está permitido el desaliento, sino vencer las dificultades y avanzar hacia un sistema social más humano. La conjura debe ser derrotada con la expresión vigorosa de quien abraza la verdad y la paz y la unidad del pueblo venezolano, amante de la justicia, el signo que debe identificar al verdadero ciudadano de bien. Amigos del canal I Venezuela en la Red, hemos llegado al final del programa. Los espero el próximo domingo a la misma hora. Pasen un feliz día.